Chicos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a la clase de literatura y en esta oportunidad pues tenemos el tema de la corriente del postmodernismo. Una corriente que de algún otro modo trató de romper los cánones estéticos impuestos por la literatura europea. Bien, tenemos que saber también que dentro de esta corriente del postmodernismo pues se inserta un nuevo movimiento llamado el movimiento colónida. Una generación que estuvo en contra de la generación de los 900, o sea, los arielistas. Los arielistas era una generación que estaba influenciado todavía por la presencia o la literatura europea. Y de algún otro modo, pues lo que quiso hacer el movimiento colónida es romper esa influencia o ese canon estético impuesto por Europa. Muy bien, asimismo tenemos que saber cuáles fueron sus características del postmodernismo. Una de ellas fue inclinación al autóctono. ¿Qué quiere decir inclinación al autóctono? Quisieron revalorar lo nuestro, ingresar de algún otro modo a nuestro país profundo y darle el valor a nuestra literatura. Bien, asimismo tuvieron una sencillez técnica, ya no más influencia, ya no más imitación de Europa, sino nuestra propia creación, aquí, en nuestro contexto. Asimismo, tuvieron como característica al narrador omnisciente. ¿Qué quiere decir el narrador omnisciente? Es un narrador, típico narrador que todo lo sabe, todo lo siente, todo lo observa, ¿ya? Lo que hace en este caso con sus personajes. Es el típico narrador que se va a imponer en esta parte de esta corriente del modernismo. Bien, tenemos también representantes de esta literatura. Tenemos, por ejemplo, a José Carlos Mariátegui, pero en esta oportunidad voy a presentarles a Abraham Valdelomar. Si podemos notar en la imagen, esta es más o menos la imagen de Abraham Valdelomar, ¿ya? Ahí tenemos a Abraham Valdelomar, él pues conocido como el conde de Lemus, o también el dandy o el padre del cuento peruano, ¿ya? Él nace en Ica, en la caleta de San Andrés, en el puerto de Pisco. Asimismo fue un asiduo seguidor de Guillermo Billinghurst. Gracias a este presidente pues él viaja a Europa. En su retorno al país pues funda lo que es el movimiento colónida, que de algún otro modo este movimiento, como les decía, tuvieron una actitud de romper necesariamente la influencia o la literatura europea que nos traía Europa aquel entonces, ¿ya? ¿Por qué? Porque Abraham Valdelomar decía bien claro, tenemos que sacar lo nuestro, ya no más imitación de la cultura europea. Es por eso que nace el movimiento colónida. Les decía que tuvo tan solamente 4 ediciones, ¿ya? Y pues dentro de este grupo de escritores, ¿no? Pues Abraham Valdelomar fue el líder del Café Palace Concert. ¿Qué quiere decir el líder del Café Palace Concert? Ahí pues en el Palace Concert, que estaba situado en el Jirón de la Unión, se reunían un grupo de escritores. ¿Para qué? Para dar sus charlas, para sus conversatorios en cuanto a literatura y de algún otro modo aperturar otro tipo de literatura. En este caso pues él influenciaba el movimiento colónida. Finalmente él fallece en Ayacucho a los 31 años. No se ha esclarecido hasta ahora las causas de la muerte, sin embargo es el dato que tenemos. Vamos a ver el estilo que tuvo Abraham Valdelomar. Tuvo un estilo sencillo, intimista, ameno. Asimismo un tono nostálgico, tierno, íntimo. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el poema del hermano ausente en la cena pascual, ¿ya? La ternura hogareña y melancólica, esto lo vamos a ver, por ejemplo, en el cuento del caballero Carmelo. Asimismo tuvo un lenguaje elegante y cadencioso. Si nos damos cuenta, casi todas las obras, todos los cuentos y los poemas de Abraham Valdelomar tienen esta temática, sencillez, ternura, nostalgia, ¿sí? Pero también un lenguaje elegante y cadencioso. Bien, asimismo vamos a ver ahora sus obras. En la lírica tenemos al poema Tristitia, al hermano ausente en la cena pascual, la danza de las horas, ha venido mi alma, ¿ya? En los cuentos tenemos al caballero Carmelo, los hijos del sol, cuentos yanquis, cuentos chinos. En novelas tenemos la ciudad de los tísicos, la ciudad muerta, hierba santa. Y en ensayos, Belmonte el trágico y la psicología del gallinazo. Bien, por último, tenemos que saber algo de Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar no solamente fue poeta, aparte de ser poeta, fue dramaturgo, fue ensayista, fue dibujante y definitivamente
fue un narrador único en aquel entonces, en el contexto de nuestra literatura peruana. Bien chicos, hasta aquí hemos llegado a una parte de esta corriente del posmodernismo. Nos vemos en la próxima clase.